El lugar más importante del castillo era la sala. Esa sala tenía un fin público y un fin privado. Era de uso del señor del castillo y su familia, pero era donde se desarrollaban todas las actividades también sociales. Las ceremonias de investidura a los caballeros, o la ceremonia de homenaje cuando se tomaba algún vasallo, el lugar donde el señor impartía justicia. Por lo tanto tenía ese carácter público también. ¿Cómo eran los interiores de los castillos? En nuestro imaginario los pensamos todos desnudos, de piedra, con cierta frialdad, esta vez una frialdad simbólica, pero no era así. Yo les decía más adelante que las salas de los castillos generalmente estaban revocadas, revestidas con textiles, con telas, con tapices, o revestidas también en madera. Por lo tanto, eso le daba una mayor calidez. La calefacción estaba resuelta con enormes hogares a leña, tan grandes que una persona entra parada. Fíjense en la imagen a la izquierda que se ve un hogar con una persona delante. Tenían algunos mobiliarios. Piensen que en la Edad Media no hay gran cantidad de muebles. La mayoría de los muebles eran bancos, algunos lugares individuales, pero eran sitiales. No constituía la silla, no existía la silla con el concepto que tenemos nosotros de uso individual, sino que se utilizaban bancos de uso colectivo. Por otra parte, las ventanas estaban cubiertas en muchos castillos con vidrios. Los vidrios eran de pequeño tamaño porque la producción era bastante rudimentaria y constituían lo que nosotros vamos conociendo como vitró. O sea, son ventanas que tienen cerramientos con vidrios de pequeño tamaño unidos por plomo y metal. Los castillos de menos poder económico, lo mismo que las viviendas, a veces utilizaban especie de telas embebidas en aceite, lo que hacía que sea traslúcido ese cerramiento. Y en la imagen pueden ver también al fondo lo que sería un dormitorio, una cama. Los dormitorios no eran tan privados como nosotros estamos acostumbrados y formaban parte o del salón o estaban en mucha vinculación con este salón. Esos espacios para dormir se los puede reconocer porque tenían lechos. Estos muebles estaban destinados al uso de la nobleza. Los únicos que podían llegar a adquirir una cama eran los nobles o los señores. Estas camas tenían colchones que podían ser de lana o de paja, y generalmente tenían una cubierta que se llama dosel, y de ese dosel pendían cortinados. Estos cortinados se cerraban. Hay camas también, van a ver si ustedes se ponen a indagar, que son verdaderos muebles de madera con una puerta, y la persona para dormir se mete dentro de ese mueble y cierra la puerta. Esta necesidad de privacidad obedece a dos cuestiones. Estas camas estaban instaladas en salas que no eran privadas, compartidas por muchas personas, entonces se lograba la privacidad cerrándola, y además conseguían calefaccionarse mejor y soportar más el frío que imperaba en el resto del ambiente. Si ustedes miran, aparece ahí señalado con una flecha el mueble más importante de la Edad Media, que es el cofre o arcón. ¿Por qué? Porque es el mueble donde se guardaban todos los objetos que debían preservarse, fundamentalmente las telas, las indumentarias o algunos objetos valiosos. Cuando hablamos de indumentarias valiosas, piensen que un vestido o una indumentaria servía para muchísimos usos. Se usaban para las ceremonias públicas, donde la persona tenía que mostrar su poder, y luego se guardaba y se vestían en una forma mucho más simple, con telas menos costosas. Para otras ceremonias se volvían a utilizar. Esas indumentarias incluso se heredaban, pasaban de padres a hijos.
no existía el sentido que nosotros tenemos de la ropa, de adquirir mucha ropa y un cambio permanente, sino que tenían un uso prolongado en el tiempo. ¿Y por qué el cofre? Bueno, por el guardado, pero a su vez ese guardado permitía, ese mueble permitía ser trasladado. Y nos está hablando de las costumbres que tenían los grupos sociales en el poder, que se trasladaban de un castillo a otro. No permanecían toda su vida en un mismo lugar, sino que se iban trasladando según sus necesidades. Entonces, el castillo quedaba deshabitado con una guarnición mínima y se trasladaban a otro lugar. Sobre todo los reyes tenían esta práctica. Los reyes no estaban fijos en un lugar, sino que iban trasladándose según las necesidades. Por eso tenían los grupos en el poder un cierto nomadismo. No así los campesinos, que permanecían toda su vida en la tierra donde trabajaban, en la aldea donde habían nacido, y era muy poco común los viajes. El campesino se establecía y pasaba toda su vida en un ámbito quizás de 30 o 40 kilómetros de distancia. Es como si nosotros hubiéramos nacido en Mar del Plata y lo más que conocíamos era Santa Clara, Miramar y nada más a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué eso? Porque los traslados, como ya dijimos, eran peligrosos, podíamos quedar a merced de delincuentes, de ladrones, y además los caminos eran de muy difícil transitabilidad porque nadie los mantenía. Entonces los desplazamientos eran engorrosos, difíciles y no tenían ningún sentido. Los únicos desplazamientos que eran más común durante la Edad Media eran los traslados a ciertos lugares de culto, que luego lo vamos a ver, que es lo que se conocían como peregrinaciones. La peregrinación más famosa era la de Santiago de Compostela en España, o a Roma, porque son lugares santos donde se encuentran apóstoles o supuestamente apóstoles sepultados, son las tumbas de los apóstoles, y el ir a ese lugar, que se lo conoce, repito, como peregrinación, era una forma de homenaje, tenía que ver con la fe. Pero no se trasladaba el hombre medieval, solamente los señores en general. Estos cofres tenían distinta manufactura. Lo que estamos viendo acá en la figura es un cofre que está pensado para proteger materiales preciosos, por lo tanto tiene un gran trabajo de herrería, es de madera y tiene todo un trabajo de metal que le da una mayor protección. Si ustedes se ponen a indagar, van a encontrar cofres de distinto tipo, algunos totalmente de madera, labrada, pintados, y la cubierta también es diferente. Puede ser plana, como en este caso, cuando el cofre está destinado para un interior, y en ese caso servía también de asiento, de banco, o puede ser curva. Cuando encuentren la cubierta que es curva, esos son cofres que están destinados al transporte, y la cubierta curva hace que cuando llueve el agua se deslice y no entre la humedad al interior del cofre. Otros son de cuero, lo que permite también su traslado porque son mucho más livianos y sirven también conservan cierta estanqueidad.